Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana o en esta hora. Una vez más nos encontramos aquí para seguir con la serie de los milagros de Jesús que estamos viendo. La vez pasada en el otro video estuvimos viendo cómo el Señor Jesús sanaba fiebres y sigue sanando. Hoy vamos a ver otros milagros de Jesús poderosamente, con el único propósito de que nuestra fe crezca, de que su fe crezca. Gracias a Dios por todos los que nos ven, gracias a Dios por nuestras vidas, gracias a Dios por la bendición que nos da de tener vida este día. Dios les bendiga a todos, Dios le bendiga a la Iglesia Ríos de Agua Viva, Dios le bendiga a todo el que nos ve o el que nos va a ver o el que nos está escuchando. Dios les bendiga a todos aquellos que no conocen a Cristo, todos aquellos que no han experimentado el poder de Dios. El propósito de esta predicación es que ustedes también conozcan el poder de Dios y reciban el milagro o su milagro, como le puedan decir. Vamos a estar mirando ya, para no agarrar más tiempo, hermanos y hermanas, Iglesia de Dios que pueda estar mirando, para no agarrar más tiempo, vamos a estar ya empezando con esta serie de los milagros de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar mirando, vamos a estar escudriñando, vamos a estar leyendo los pasajes que tengo aquí apuntados ya, hermanos, porque recuerden que más vale tinta borrosa que mente lúcida. Hay que apuntar para que no se nos olvide. Amén. Así es que vamos a comenzar primeramente elevando una oración, pidiéndole a Dios que esta palabra sea para que aumente tu fe, para que tu fe no mengüe, para que creamos realmente en este tiempo tan difícil que Jesús es el mismo y podamos ver y el nombre del Señor sea glorificado con tu milagro que vas a recibir, con tu sanidad que vas a tener, porque yo lo creo, hermano. Yo creo que si nosotros alimentamos nuestra fe mirando los milagros de Jesús, creemos que Dios es verdad y que lo sigue haciendo en este tiempo de nosotros. Amén. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Recuerda, como siempre le digo, si tienen posibilidad de tener una Biblia, abran sus Biblias y vamos a estar escudriñando la palabra, pero sin antes ponernos en la mano del Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más, oh Dios mío, estamos delante de tu presencia. Yo te pido de tu dirección, Señor. Yo te pido, Señor, de tu ayuda, Padre, para dar esta palabra, para que tu pueblo reciba bendición, para que la gente te conozca, para que el que no te conoce venga a ti, Señor bendito, a través de un milagro que hagas en su vida. A lo mejor están ahí enfermos, postrados en cama, no lo sé, con calentura, con fiebre, paralíticos, no lo sé, Señor, pero yo en esta hora oro por ellos para que sean levantados, para que sean sanados, bendito Dios, por a través de tu palabra que vamos a escuchar, Padre. Quita todo lo que estorba y yo me pongo en tus manos. Recuerda que soy un siervo inútil, pero que tú puedes hacer grandes cosas en nuestra vida para que solamente tú seas glorificado. Amén. Gloria a Dios. Así es que, mis hermanos, pues busquen ahí en sus Biblias, si ya lo tienen, y si no tienen la posibilidad de tener una Biblia, compren una. Ahorita a lo mejor no es muy posible comprarla, pero vendrán tiempos mejores donde podrán comprar una Biblia. Si no la tienen, escuchen, crean que lo que yo les voy a leer aquí es lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y quiero que vean esta Biblia. Aquí dice Santa Biblia y es lo que vamos a leer en esta hora. Amén. Vamos a estar aquí leyendo en Mateo 9 del 1 al 8. Y hoy, ¿verdad? Vamos a estar mirando Jesús sana paralíticos. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos, a ver si nos da tiempo para mirar los 3 pasajes bíblicos y estarlos escudriñando en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor en Mateo 9:1. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén.
Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir a los pecados, te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Gracias a Dios por esta palabra. Miren, hermanos, aquí estamos viendo la sanidad de un paralítico. La sanidad, el milagro de un paralítico. Un paralítico es alguien que no puede caminar, es alguien que está postrado, es alguien que no se vale por él mismo, es alguien que necesita de otras personas, es alguien que no puede él decir yo voy a ir a tal lado, voy a ir a otro lado. No, está paralítico. Pero dice la palabra que entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado. Y vino a la ciudad, a un lugar donde habita mucha gente. Y sucedió que en esa ciudad le trajeron un paralítico, oigan bien, tendido sobre una cama. ¿Por qué creen que lo traían tendido en una cama? Tendido a lo mejor prepararon unos palos, le pusieron una sábana y hicieron una cama. ¿O sería la cama donde él dormía? No lo sé. Pero dice que lo traían tendido sobre una cama. Quiere decir que él no caminaba, necesitaba de alguien, hermanos. Pero algo maravilloso pasó ese día. Por eso yo les puedo decir hoy en esta mañana, no sabemos qué va a pasar hoy en tu vida cuando tú oigas esta predicación, cuando tú oigas esta palabra, cuando tú pongas toda la atención a esta palabra. Puede suceder un milagro. Ven a Jesús. Hoy no puedes ver tú a Jesús como lo vio este hombre o estas personas que llevaron a este paralítico. No dijeron allá está en aquella esquina para llevar al paralítico. Nosotros no podemos decir como ellos dijeron, porque no está Jesús aquí en la tierra, pero saben que Él está aquí en el Espíritu. Él está aquí porque Él dijo en su palabra que donde estén 2 o 3 congregados, yo estaré con ellos. Creemos por su palabra que Él está aquí y que Él es el mismo para hacer los mismos milagros que hizo aquí, como lo estamos leyendo en la palabra. Entonces dice que lo traían tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe, vean qué es lo que está obrando aquí también, la fe de ellos, la fe de estos hombres que traían en la cama al paralítico. Jesús vio la fe de ellos. Y cuando Él vio la fe, Él fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia. Y le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y como tus pecados van a ser perdonados, tú vas a ser sanado. Gracias a Dios, porque Jesús lo conoce todo. Lo conocía y lo sigue conociendo. Entonces, así como hoy en día, cuando un enfermo sana, cuando uno habla con la gente, miren, nosotros hemos hablado con gente, hermanos, que le decimos, si quiere oramos por usted, y dice la gente que una oración va a levantar al enfermo. Él porque no tiene fe, nosotros tenemos fe y creemos que Dios lo va a hacer. Aparte porque en Marcos 16:20 dice que Él respalda
respalda, ahí dice, porque Jesús respalda a los discípulos o la predicación de los discípulos con señales y milagros. Dios respalda a los que creen en Él. Entonces dice aquí en el 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Vean cómo hay gente incrédula, y por la gente incrédula dicen una parte de la palabra que Jesús no hizo milagros porque no le creyeron. Él no pudo hacer ningún milagro en ese lugar y en ese momento porque ellos no creían. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan que yo no puedo hacer nada? ¿Por qué piensan que Dios no hace milagros? Dios es poderoso y quiero que ustedes lo sepan hoy, y hoy lo van a ver. Yo quiero pensar que Jesús les decía de esta manera, Dios hace milagros y ustedes van a ver hoy a través de este paralítico, porque Dios lo va a levantar, porque Dios lo va a sanar. Aunque a ustedes no les guste, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces dice que Él le dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué estás pensando cosas malas en vez de creer? Como dice aquí, que Él vio la fe de los que traían al paralítico y le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque le dice en el 5, porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Les hace una pregunta. Para ustedes, fariseos y escribas y todos los que están aquí, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? O yo le puedo decir, levántate y anda. A ti no te gusta que le diga, tus pecados te son perdonados, pero entonces le digo, levántate y anda. ¿Y qué creen, hermanos? Que Jesús dijo la palabra y se dio el milagro, y ellos se quedaron enojados. Dice aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, no nomás para perdonar, sino también para sanar. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí se obró el milagro. Ahí el paralítico dejó de ser paralítico. Ahí el hombre que no podía caminar dejó de estar sentado, acostado, postrado, para levantarse y irse caminando. Le dice, levántate y vete a tu casa. No reprendió la enfermedad, no empezó a echar fuera nada, simplemente le dijo, levántate. Dio la palabra y por la palabra fue hecho. Recordemos ahí en Génesis, por la palabra fue creado esto y fue hecho esto. Por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Así es que levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero aquí sucedió algo. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Gloria a Dios, porque llegó en una cama. Llegó con ayuda de 4 hombres. Llegó con ayuda de alguien más, de terceras personas. Pero hoy se levanta en el nombre de Jesús. Hoy tú te levantas en el nombre de Jesús. Hoy tú te levantas de esa cama. Hoy tú te levantas de esa enfermedad. Hoy tú te levantas de esa depresión. Hoy tú te levantas de lo que te está martirizando, te está trayendo a ti perjuicio a tu cuerpo. Hoy tú te levantas. No importa qué es lo que tú estés pasando, hermano, amigo que me escuchas, persona que me escuchas. No importa qué haya en tu vida, cree en el Señor Jesucristo para que obre el milagro. Ten fe. Yo voy a orar. Yo oré por ti hace un momento que comenzamos la palabra. Oramos. Yo oro por ti, pero tú tienes que hacer acción de tu fe también y creer. Este paralítico mucho tiempo estuvo postrado en cama, pero ese día hubieron 4 personas que lo trajeron a Jesús, que creyeron en que Jesús iba a hacer el milagro. Pero miren que el paralítico también tenía fe, también se unió a ellos
a su fe de esos 4 para que se hiciera el milagro. Entonces vean, él llegó postrado en una cama y se fue caminando. Gloria a Dios. Hoy tú estás postrado en esa cama, hoy tú estás enfermo, pero hoy declara la palabra y di: Señor, ayuda a mi fe para que mi fe alcance, para que yo sea levantado, para que yo sea sanada. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló. Vean, esto es lo importante. Para esto es que Dios hace las cosas, mis hermanos. Para esto es que Dios obra. No para que nos vayamos como unos malos agradecidos. No, sino para que en nosotros haya agradecimiento. Dice, y la gente al ver a quién, al paralítico, se maravilló. Y cuando él se quedó asombrado, cuando él le quedaron los ojos cuadrados, él glorificó a Dios. ¿Quién? La gente glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. La gente glorificó a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quiénes más glorificaron a Dios, hermanos? Su familia del paralítico. Ustedes pueden imaginarse, si el paralítico se vino con tan solamente sus 4 amigos, 4 personas, y su familia se quedó en casa. Imagínense que cuando el paralítico llegó a su casa, vean qué maravilla. Y yo creo que la familia dijo: ¿y este quién es? Cuando llegó el hombre, se dieron cuenta que era su esposo, era su papá, era su hijo, o no sé, ¿verdad?, con quién vivía el paralítico. Quizás con su esposa y sus hijos, quizás con su papá y su mamá y sus hermanos. Pero yo quiero creer que cuando él llegó a su casa se quedaron asombrados y glorificaron a Dios y dijeron: si hay un Dios en el cielo, gloria a Dios, porque hoy mi hijo camina. ¿Cuántos años ha estado postrado en esa cama paralítico? Pero hoy, gracias a Dios y gracias a que Dios dio potestad a los hombres para hacer esto, mi hijo está caminando. Lo abrazaron contentos, glorificando a Dios. Yo quiero creer, hermanos, que Dios, su nombre fue glorificado y enaltecido y puesto en alto por lo que él hizo. Eso es lo que Dios quiere hacer, provocar en nosotros a hoy en día. Provocar en ti y en mí el glorificar a Dios por lo que hace, por lo que va a hacer y por lo que ha hecho, hermanos. Porque yo creo que muchos de los que me están viendo, de los que están escuchando esta palabra, muchos están diciendo: sí, a mí me sanó. Yo me acuerdo que un día enfermé de tal enfermedad, me diagnosticaron cáncer, pero algo pasó que el cáncer desapareció. Algo pasó que después de 2 meses, 3, fui al doctor y yo no tenía nada, pero no sé por qué sucedió. Hermanos, hagan memoria. A lo mejor alguien oró por ti, a lo mejor fuiste a una campaña y oraron por ti, a lo mejor oíste una predicación en el radio, en el internet, una oración de sanidad, y ahí recibiste el milagro, pero no lo viste, porque a veces somos tan descuidados a las cosas de Dios que no alcanzaste a saber que fue Dios el que lo hizo. Hoy trae a tu memoria y acuérdate dónde fue que fuiste ese día. Y si no, pues Dios lo hizo en tu casa. Si tú clamaste a Dios cuando te dieron el diagnóstico que no vas a vivir más tiempo, o cuando te dijeron: esta enfermedad pues no tiene cura, esta enfermedad pues no tiene remedio, y quizás tú clamaste ahí en tu lecho, quizás tú clamaste en tu cama, quizás tú lloraste como Ezequías, no lo sé. Solo trae a la memoria esto y alaba a Dios y glorifica y cree, ten fe que hoy puede ser tu día también. Hoy puede ser tu día, quizás Dios te está dando otra oportunidad, no lo sé, pero tú lo sabes, tú que me estás mirando, hermano, hermana, persona que me ves. No seas más incrédula, cree que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Solo créelo, y que a través de una oración es que Dios hace las cosas, y a través de que tú tienes fe es que Dios obra el milagro. Aquí se los digo porque aquí una vez más lo leemos. La semana pasada lo leímos a través de las 2 sanidades que vimos, amén. Hoy estamos viendo nuevamente que Dios dice que vio la fe de ellos. La fe de ellos. Jesús vio la fe de estos hombres
que trajeron al paralítico. No seamos más incrédulos, no seamos más ciegos. Hay que ver, hay que decirle, Señor, quita la venda de mis ojos para que vea tu palabra, para que entienda tu palabra. Amén. Pero una vez más, Dios nos comprueba a través de su palabra, a través de los milagros de Jesús, que Jesús sana paralíticos. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. ¿Qué puedo contarles más, hermanos? Lo que vemos aquí es la realidad y lo que vivimos nosotros también es la realidad. Amén. Vamos a estar viendo otro pasaje, amén, que hallamos ahí en Mateo 8:5. Ahí mismo, nomás nos pasamos atrasito, una hojita atrás, encontramos otra sanidad de Jesús, de un hombre que estaba paralítico también. Y esto es para que refuerces tu fe. Ay, pues sí lo hizo, pero a lo mejor fue de chiripada. Ay, hermanos, a veces hablamos cada cosa. Sí lo hizo, pero a lo mejor fue de chiripada, fue de nomás así. No, vamos a ver otro pasaje, otro acontecimiento, otro hombre paralítico, para que tú creas, para que tú no digas, es que nada más fue uno y ya no hizo más, siguió haciendo. Pero ¿sabes? Dice la Biblia aquí en San Juan 20 al último, que lo que Jesús hizo fueron muchas cosas, pero que no está escrito en esta Biblia, porque si hubieran puesto todo lo que Jesús hizo, no habría libro en el mundo que cupiera lo que Dios hizo. Así es que pusieron lo más importante, lo que más te va a edificar, lo que más me va a edificar, lo que más nos va a llevar a una fe en Dios, en Jesucristo. Amén. Entonces, creamos hoy en esta mañana, hermano. Hermano, tú, hermano, que estás enfermo, tú que estás pasando pruebas, tú que estás pasando enfermedades, solamente cree. Yo creo, hermanos, y entiendo que cuando se está pasando por la prueba no es fácil tener fe. No es fácil tener fe. Son otros los que oran por ti. Son otros los que piden por ti, porque el enfermo no tiene alientos ni de pedir. ¿Saben qué es lo que muchas veces sale de nuestra boca en ese proceso de enfermedad? Solamente decimos, Señor, ten misericordia de mí. Solamente eso decimos, porque orar, no podemos orar, estamos cansados, fatigados, no sé qué pasa, pero el enfermo difícilmente ora. Pero tú con esas palabritas que tú puedas decir y con la fe en tu corazón, Dios va a obrar en tu vida hoy. Amén. Leemos entonces nuevamente la palabra y aquí nos dice en el 8:5 del mismo Evangelio de Mateo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vean cómo estaba este hombre. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vean la disposición de Jesús. Agarren esta palabra, hermanos. Agárrenlo, pónganlo en su corazón. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Dios. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene. A mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste,
te sean hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora, al ver la fe del hombre, al ver la fe de él. Y miren qué hermoso, hermanos. Clamar un patrón por ti es algo de verdad muy en cuenta. Lo toma muy en cuenta Dios. Clamar tu patrón por ti, que es cristiano. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? La gente que no es cristiana y tiene un patrón que es cristiano, lo tratan bien mal, no lo respetan, hablan de él. Y sin en cambio, cuando ellos vean que el cristiano ora por ellos, yo creo que ellos van a tener la bendición que el patrón está orando por ellos. Dice aquí que este hombre oraba, pidió a Jesús por su criado. Véanlo, aquí lo dice. Que dice Jesús, dice, entrando Jesús en Capernaum. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, vean, rogándole, suplicándole, por favor te ruego, rogándole. No nomás le dijo, oye, Jesús, si puedes sanar a mi siervo, y si lo hace bien y si no, pues también. No, le rogaba, diciendo, Señor, vean lo que le está explicando, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. ¿Qué es lo que tiene? Está paralítico como el otro hombre paralítico que lo trajeron 4 personas. Y no nomás está paralítico, está gravemente atormentado. ¿Qué sería el tormento que él tendría? ¿Qué sería el tormento que a él le agobiaba? Pero este hombre le dijo, está paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué es lo que le atormentaba? ¿Qué es lo que le estaba él doliendo? ¿Qué es lo que él estaba pasando? Que le decía, está gravemente atormentado el paralítico allá en mi casa, le dice el centurión. ¿Qué tendría? Le preocupaba y eso le atormentaba, que no caminaba y que tenía hijos que mantener, que no caminaba y que tenía esposa que mantener, que no caminaba, que él quería trabajar pero no podía, y eso le atormentaba y había momentos de depresión, había momentos de angustia, porque cómo no trabajo, si yo pudiera trabajar como fulano, si yo pudiera trabajar como ellos, si yo pudiera caminar como ellos, yo haría muchas cosas. De eso le hablaba el centurión a Jesús. Aquí no lo dice. Aquí no lo dice, lo leí en el otro pasaje que lo tiene el Evangelio de Lucas, tampoco lo dice, pero dice que él está gravemente atormentado. Y cuando Jesús oyó estas palabras, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No sé cuál sea el tormento que tú tengas, cuál sea lo grave que tú estés pasando, pero Jesús va a ir y te va a sanar. Porque Él está en esa disposición. Aquí no nos está diciendo la palabra. Yo iré y le sanaré. Yo iré. No le dijo, mira, espérame, como solemos ser nosotros los humanos. Voy de aquí a 3 días. Hoy no puedo, pero mañana puedo. De aquí a 8 días voy a poder. Hoy tengo mi agenda llena. Hoy no puedo ir. Él dijo, yo iré y le sanaré. Al instante, él le dijo, cuando le dijo, él está atormentado ahí en mi casa o en su casa, está atormentado. Jesús inmediatamente dijo, voy para allá. Y yo creo que la gente que le seguía a sus apóstoles, dijeron, bueno, al instante va a ir, pero pues vámonos. Y ya Jesús va dispuesto a ir cuando le responde el centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno, dice. Soy pecador. No soy santo, no soy limpio, dice. No soy digno que tú entres. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vean nada más. La fe de este centurión. Di tu palabra. Di la palabra.
Yo quiero creer que él decía, así como en Génesis, así como por la palabra de Dios fueron hechos los montes, por la palabra de Dios dijo, fue la luz y fue la luz. Sea el agua y fue el agua, sea la tierra y fue la tierra. Así como ahí tú dis la palabra. Tú di la palabra, Señor. No soy digno que entres a mi casa, porque no soy buena persona. No soy buena persona porque soy borracho, porque soy alcohólico, porque soy quizás adúltero, porque soy Pero tú di la palabra, tú di la palabra. Y él allá donde está, mi siervo sanará por tu palabra, por tu palabra. Y fíjense que fue algo que a Jesús lo sorprendió. Se quedó maravillado, se quedó sorprendido que al solamente este hombre ser malo, ser impío, no tener a lo mejor a Cristo. Y hoy en día tú puedes ser la misma condición. A lo mejor tú decir es que yo no soy digno. Es que así somos, hermanos. Yo antes de venir a Cristo, les voy a contar un poquito. No me voy a salir, simplemente quiero contarles esto. Yo antes de venir a Cristo, vean cómo eran mis pensamientos. Pues como suelen ser ustedes, era yo. Grosera, maldiciente, a lo mejor no era adúltera, no era pecadora, no, de esa manera no, pero hablábamos diferente a lo que hablamos ahora. Y a mí cuando me invitaban al templo, ¿sabe qué decía yo? No soy digna de entrar al templo. Primero me voy a limpiar. Primero voy a dejar las groserías, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Ustedes pongan en su mente qué es lo que tienen que sacar, amén. Voy a dejar lo otro y entonces voy a ir al templo. Malo, muy malo, muy malo. Eso no es así, no es así. Nosotros tenemos que ir a Cristo así como estamos. Tú no te preocupes que vas a dejar groserías, vas a dejar adulterio, vas a dejar fornicación. Tú no te preocupes, tú ve cómo estás a Cristo. Si alguien te invita a ir a un templo, tú ve al templo. Alguien te ha invitado y no fuiste, laméntalo. Laméntalo hoy en este día, porque si tú hubieras ido al templo, otra cosa fuera en tu vida. Entonces él así dijo, no soy digno, solamente di la palabra y yo creo que mi siervo sanará. Y vean lo que sigue diciendo. En el 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz y lo haces. Vean cuál era su pretexto de él. Realmente no era lo que tú y yo hacemos a hoy en día, que por eso no somos dignos que Jesús venga a nuestra vida. A veces decimos, Señor, no soy digno ni siquiera de tu salvación. Vean nada más. Pero él no era eso quizá lo que le estaba impidiendo a que Jesús fuera a su casa, sino porque él tenía hombres bajo autoridad y bajo sus órdenes soldados. Y al que manda ve, el que lo manda le obedece. Y al que le dice ven, viene. Y al que le dice ve, va. Dice entonces, yo por eso digo que mejor digas la palabra. Digas la palabra desde aquí. Y mi siervo sanará, porque tengo hombres bajo mi mando. Y entonces Jesús, dice en el 10, al oírlo Jesús se maravilló, se sorprendió, se llenó de gozo, se llenó de esa satisfacción, de que dijo, gloria a Dios, porque ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vean, ni aún en mi pueblo hallé tanta fe como en este hombre. Este hombre solamente quiere que diga yo la palabra. Y fíjense que la sanidad se dio. Y vean lo que Jesús le dijo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, como con reproche, hermanos. Yo puedo cerrar mis ojos y puedo ver a Jesús y enfrente el centurión y Jesús. Y cuando él oyó al centurión, él al instante volteó a ver a los que le seguían y hizo esto. ¿Oyeron? Vean. Y así volteándolos a ver. De cierto os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. He venido a mi pueblo, al pueblo de Dios,
y no hallé fe. No hallé lo que hallé en este centurión. Y este no era pueblo de Dios. Este no era del pueblo de Dios. Este era gentil. Pero dice que halló fe que no halló. Muchas veces en nosotros no lo hay, hermanos. Muchas veces en nosotros no hay esa fe. ¿Sabe cuándo esa fe como que mengua? Cuando vemos el problema más grande que nosotros. ¿Qué nosotros estoy diciendo? Porque no es más grande que Dios, ¿eh? Ningún problema que tú tengas, que yo tenga, es más grande que Dios. No, es más grande que nosotros. Cuando nosotros miramos ese problema más grande que nosotros, entonces la fe mengua. No se pierde porque la fe está ahí. Y a veces por esa poquita de fe Dios hace obra. Pero se mengua la fe. Mengua la fe en nosotros cuando vemos que ese problema es grande. Dios, esta enfermedad es incurable. Los doctores nos dijeron es incurable. Es este problema más grande. Pero cuando nosotros miramos que el problema es más pequeño que Dios, entonces decimos es posible. Entonces Jesús está expresando estas palabras y dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. El centurión tenía una fe de lejos dice: solamente de aquí tú di la palabra de aquí y mi siervo sanará. Dice en el 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, dice, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora el hombre se levantó. Le dejó el tormento, dejó la cama, dejó donde él estaba, se levantó por la fe de el centurión que clamó. Ahí está la respuesta. Tenemos que tener fe. A Jesús le gusta que creamos en Él. A Jesús le gusta que le creamos. Aunque veamos el problema más grande, la enfermedad más grave, aunque veamos, creamos, hermanos. Creamos que Dios va a obrar. Creamos que Dios va a hacer. Y como yo les digo, hermanos, y les repito y les vengo repitiendo en diferentes videos, porque eso es lo que siento en mi corazón. Y si Dios no obrara, y si Dios no hiciera, Él sigue siendo Dios. Tú le creas o no le creas, Él es Dios. Tú le sigas a Él o te apartes, Él es Dios. Él es Dios. Y si no nos librara, igual hay que alabarle a Dios. Porque si no nos libró, es porque Dios ya tenía planes para con nosotros. Vamos a entregar cuentas un día, de una forma o de otra. Vamos a entregar cuentas, más tarde o más temprano, pero un día estaremos delante de Dios. A lo mejor Dios ha decidido llevarte. A lo mejor Dios ha tomado esta enfermedad para que ya estés con Él, gloria a Dios. Pero si Dios nos sana, es para darle la gloria a Dios y servirle. Amén. Recibió su milagro este paralítico también. El siervo de un centurión, dice aquí la palabra. Fue sanado por la petición del centurión. Se levantó el paralítico. Así es que yo tengo fe que si yo oro, yo le creo a Dios, tú le crees a Dios, se va a obrar el milagro, hermanos. Persona que me escucha, tú que estás enfermo, tú que estás ahí como el centurión, tú solamente cree. A lo mejor te duele un pie, una pierna, no lo sé, pero Dios va a obrar. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Vamos a creerle para que se obre el milagro como aquí fue hecho. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a estar mirando, gloria a Dios, otro pasaje y ya sería el último. Amén. Ya sería el último. Vamos a estar aquí leyendo ahí en Juan, el Evangelio de San Juan,
5:1. Y yo creo que muchos van a decir, yo ya lo leí este pasaje, ya lo leí. Pues sí, qué bueno que le han leído, qué bueno que lean la Biblia. Hermanos, lean la Biblia, amén. Lean esta palabra, léanla, escudriñenla. Dice la palabra que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. La fe te va a nacer en Dios porque tú oigas la palabra y leas la palabra. Tú lees la palabra y te nace la fe. Yo te estoy dando estos pasajes, te estoy leyendo quizás nomás por encimita, pero cuando tú lo leas, Dios va a ministrar tu vida. Amén. Así es que busca ahí en tu Biblia, o si ya lo tienes, vamos a darle lectura. Ahí en San Juan 5:1. Y aquí nos habla de el paralítico de Betesda. Amén. Y dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Vean, aquí no había uno, dos, había una multitud de enfermos, de diferentes enfermedades. No sé qué enfermedades, pero había una multitud de enfermos. En estos yacía una multitud de enfermos. Vean, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Gloria a Dios. Le contestó el hombre: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En este lugar yacía muchos enfermos, muchos. Y cuenta la palabra que la sanidad se producía a través de que cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo, no sabías cuándo iba a bajar el ángel. Algo que impacta mi vida de este pasaje es que dice que el ángel que descendía no eran avisados los enfermos. Bajaba de tiempo en tiempo. No sé, quizás cada 3 meses, quizás cada 5, quizás cada año, quizás cada hora, quizás cada, no sé. Pero cuando bajaba el ángel y agitaba el agua, el primero que entraba al estanque era sano. Aquí el problema era el paralítico. Yo creo que todos iban siendo sanados, los que tenían un dolor. Vamos a hablar de las enfermedades que hoy en día hay. Un dolor, un cáncer, migraña, una mano que le dolía, artritis, leucemia, cuántas enfermedades. Ellos se agitaba el agua y quienes de ellos entraban primero, tocaban el agua, eran sanos. Aquí el paralítico era el que apenitas dice va a entrar y ya se metió otro antes que él. Pero gracias a Dios porque Jesús llegó a ese lugar. Gracias a Dios porque Jesús va a llegar ahí donde tú estás.
Gracias a Dios porque Él va a llegar ahí o está ahí donde tú estás. Si tú estás creyendo con fe, Él está ahí. Él está viendo tu corazón, tu fe. Si estás dudando, recuerda lo que leímos en el pasaje que leímos pasado. Dice que Él vio que ellos que estaban dudando y no tenían fe. Entonces Él está mirando que tú tienes fe o que no hay fe en ti. Entonces aquí le está diciendo: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Yacía una multitud de enfermos. Y nos está nombrando algunos para que tengamos conocimiento de ello. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cualquier enfermedad. No importa cómo se llama, no importa qué es lo que tú tengas, es que este hombre o todos los que estaban quedaban sanos. Gloria a Dios. Hoy no ves un estanque. Hoy no tienes que ir al estanque o tienes que ir al río, tienes que ir a donde tienes que ir. Hoy Jesús está aquí. Está aquí donde yo estoy. Está ahí donde tú estás. Solamente ten fe y toma tu milagro. Y dices: ayuda a mi fe. Ayúdame, Señor. Y dice que el paralítico, pues yo dice apenas voy, se está como quejando con el Señor, ¿verdad? Se está como quejando y le dice: apenas yo quiero descender, otro ya descendió. Otro ya me ganó el lugar. Otro ya fue sanado. Así es que él, yo creo que a base de todo esto, él hizo 38 años enfermo. Porque yo creo que iba y esperaba. Ustedes pueden imaginarse la vida de este hombre, hermanos. Lo llevaban todos los días al estanque, lo traían. Lo llevaban a ver si hoy ya fue, no, por la tarde. No, pues no, ya no. Ya regresó. Otra vez va y él sigue igual. Y yo creo que le preguntan: ¿y hoy quiénes sanaron? Hoy sanó fulana de tal enfermedad. Y otro día: ¿y hoy quién sanó? Hoy sanó mengana. Hoy sanó perengana. Y tú, pues de aquí a que yo me bajo, pues aunque estoy ahí cerca, no alcanzo la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a llegar ahí. Si hubiera sido él sanado, a lo mejor Jesús no llega ahí. Pero como él sabía que ahí había una necesidad y para que el nombre de Dios sea glorificado, él fue a ese lugar. Él llegó a ese lugar, a la vida de este paralítico. Dice en el 5, había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Sí quiero, Señor. ¿Cómo contestarías tú? ¿Qué le contestarías tú al Señor? Si hoy te dijera una voz, pon atención a tu mente, pon atención a tu corazón. Si hoy oyeras una voz que te dijera: ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías al Señor? No, pues sí quiero, pero no tengo dinero para ir al médico. Pues sí quiero, pero no tengo el dinero para que me operen. Pues necesito pedir limosna. ¿Qué le dirías si te dijera: ¿quieres ser sano? Eso es lo que le dijo Jesús al paralítico. ¿Quieres ser sano? No le está preguntando: ¿tienes el dinero? ¿Tienes la fe? ¿Tienes esto para que me des? ¿Quiero ser sano? Tienes que decirle: quiero ser sano, dile. Quiero ser levantado de este lugar. Quiero ser sanado. Y veamos cómo le contestó. Señor, le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende. Apenas yo me quiero arrastrar, yo creo que paralítico estaba como de la cintura para abajo.
Apenas yo me quiero arrastrar para moverme hacia el estanque, otro ya saltó. Y pues ya me vuelvo a regresar a mi cama y sigo aquí esperando. Cuando le dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vean lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era lo que él esperaba. Eso era lo que él quería oír. Eso era lo que esperaba esta enfermedad. Levántate y anda. No necesitas meterte al estanque. No ha bajado el ángel para que agite el agua, porque Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene poder que Dios le dio. Él tiene autoridad que Dios le dio para echar fuera toda enfermedad. Él solamente con su palabra, no necesitó el ángel que bajara y descendiera y agitara el agua. Él simplemente con su palabra, levántate y anda. Qué hermosa palabra, hermanos, en esta mañana. Qué hermosa palabra. Palabras de poder que Jesús dijo. Hoy a ti te puede decir, fulano, levántate y anda. Y sabes, hermano, hermana, persona que me escuchas, puedo decirte hoy, pruébate ahí donde estás. Pruébate y no dudes. Y levántate. Levántate y camina. Levántate en fe. Y la sanidad va a venir. La sanidad va a venir. Yo, hermanos, aquí donde me ven, he visto la mano de Dios. He visto el poder de Dios. Lo he visto, hermanos, y se los cuento. Me recordaba la vez pasada que les conté el otro testimonio. Nosotros, en aquel entonces, en aquellos tiempos no éramos pastores. Trabajábamos junto con la pastora o pastores que teníamos. Trabajábamos con ellos evangelizando, visitando, trabajando en la obra. Y en aquellos tiempos, hermanos, les cuento de uno hace tiempo y tengo testimonio de apenas y tengo testimonios de poder de Dios. Por eso yo les hablo del poder de Dios, hermanos. Y por eso también les hablo y les digo que sí, cuando estamos pasando proceso es difícil tener fe, es difícil orar. La fe mengua, hermanos. Por esto les cuento este testimonio y terminamos. Amén. Hace tiempo, no les puedo decir cuánto tiempo, fuimos avisados de un niño, hermanos, que enfermó. ¿Saben qué tenía? Leucemia. Y dicen que la leucemia es cáncer en la sangre. Estas personas, papás del niño, en aquel entonces tendría como 12 años, por ahí. Le dijeron a mi esposo movido a misericordia o movido a la tristeza de los padres, no lo sé, le dijo, si quieren, venimos a orar por su hijo. Vino y me dijo, y fuimos a orar por el muchacho, por el niño. Llegamos, les hablamos de la palabra, nos contaron la enfermedad del niño. Él ya estaba tomando, yo creo, terapias, no sé, porque tenía como un pañuelo en la cabeza, así enredado. Llegamos con sus papás, les hablamos de la palabra, les hablamos del poder de Dios, les hablamos de la sanidad de Jesús. Claro, no todo como hoy, uno que otro le contamos, lo más que nos acordábamos. Y le dijimos que Dios podía hacer un milagro. Oramos por el niño, les pusimos la palabra, les pusimos el plan de salvación y que si ellos tenían fe, Dios podía obrar. Hablamos con el niño ahí estaba y dice, pues dicen que esto ya no tiene remedio. Y yo le dije, pues Dios tiene la última palabra. Oramos por el niño, hermanos, para no hacerles largo el testimonio. Oramos por ese niño, nos venimos. Aquí en casa seguimos orando, clamando, Señor, usted sabe lo que va a pasar con este niño. Posteriormente fuimos a los 8 días y el niño seguía yendo a la clínica, al hospital, a donde lo estaban atendiendo. Seguía yendo allá. Y nosotros seguimos visitándoles, hablándole de la palabra. Hermanos, al final el niño sanó de leucemia. Y toda la gloria es para Dios.
Posteriormente les hablamos que tenían que venir al culto, tenían que venir a agradecerle a Dios. Hermanos, y como les conté la vez pasada el testimonio, nunca vinieron al templo, sus papás. Hoy en día, ahí está ese muchacho, se llama Arturo. Hoy en día ya es más grande, ya es un joven. Tiene por ahí un negocio en una esquina. Sus papás allá andan, ahí están. Vieron el milagro, pero no vinieron a Dios. No agradecieron a Dios, pero ellos darán cuenta delante de Dios. Dios hizo milagro en su vida. Dios obró para que ellos le sirvieran a Dios, para que ellos dieran testimonio de un Dios poderoso. No lo hicieron, ni modo, hermanos. Pero Dios tiene en cuenta esto. Y nosotros lo vimos. Hoy vemos a ese muchacho, allá anda. Y hoy ya nomás le digo, ese es Arturito, porque así le llamaban sus papás en aquel entonces, Arturito. Es que Arturito está enfermo, es que Arturito, gracias a Dios, sanó de la leucemia. Gracias a Dios, nos usó estos siervos inútiles que no sirven para nada. Pero Dios hace grandes cosas. Y la honra y la gloria es para Él, hermanos. Así es que, mis hermanos, ustedes agárrense de la fe del Señor. Que si Él sanó fiebre, gloria a Dios, en usted lo va a hacer. Si Dios levantó paralíticos, gloria a Dios por esta serie de milagros de Jesús. Hoy estamos ya en la segunda predicación o segunda semana de milagros de Jesús. Vamos a estar posteriormente estando la próxima semana. Esto es todo lo que le pude compartir a hoy, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga obra en ustedes. Levanten sus manos y vamos a elevar una oración. Yo sé que ya nos pasamos de tiempo, ya nos retepasamos, pero no dejamos atrás la oración. Levanta tus manos y así como el centurión, así como este hombre de Betesda, del estanque, así ten fe y Dios hará. Dios hará. Bendito Padre Celestial. Aquí estamos una vez más, Señor, en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí una vez más, Señor. Obra sanidad en los enfermos, Padre. A través, Señor, de esta palabra que ellos han escuchado, usted sea obrando, bendito Dios, sanidad en ese cuerpo, sanidad de fiebre, de calentura, sanidad en los pies, sanidad en las manos, sanidad en la cintura, Señor. Sanidad, Padre, en todo su cuerpo, Padre, del enfermo, del necesitado, del que está atormentado, bendito Dios. Como dijo el centurión, mi criado está gravemente atormentado allá en su casa, bendito Dios, donde están. Usted quite todo tormento, usted quite toda enfermedad. Todo es para tu honra y tu gloria, Padre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. A tu nombre damos gloria, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Mis hermanos, mis hermanas, Dios le bendiga. Iglesia Río de Agua Viva, Dios le bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra y nos vemos para la próxima. Dios me les bendiga. Amén.